A un año del triunfo de López Obrador en las urnas. Nuevos acuerdos de distribución del agua y el zapotillo. Arranca la Guardia Nacional. ¿Podrá con el paquete? De eso platicaremos hoy en Controversia. Andrés Manuel López Obrador se preparó un magno evento en el Zócalo para celebrar que después de 18 años, hace 365 días, ganó en las urnas la presidencia de México. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solo contempla el informe anual cada 1 de diciembre. Fue un discurso de casi hora y media donde afirmó que ha cumplido con 78 de sus 100 primeras promesas, donde destacan lo que calificó como el exterminio del huachicol, el rescate de la crisis de combustible, la suspensión del aeropuerto de Texcoco, entre otros. Habló de adversarios, sabotaje legal en el aeropuerto de Santa Lucía y advirtió que ni un paso atrás ni titubeos. Este año se arrancará de raíz el régimen corrupto. Reconoció pendientes importantes en el sistema de salud, crecer la economía y combatir la violencia. A un año de que Andrés Manuel López Obrador ganó en las urnas, ¿su forma de gobernar es lo que esperabas? Esperamos sus comentarios a través de las redes sociales. Y bueno, nosotros entramos en materia. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, José Ángel. Y Agustín del Castillo. José Ángel, compañeros, ¿cómo están? Un año de que triunfó en las urnas López Obrador, no así un año de gobierno, ni siquiera cuando rinda su primer informe oficial, el que considera la Constitución, habrá cumplido el año. Julio, ¿cómo podemos iniciar este balance? Con lentes. Sin duda, muchas cosas que decir, yo creo no nos alcanzará este bloque, Si vamos no por es un parte. informe, nomás da una opinión de 2 minutos, recuérdalo. Para empezar, pues es un ejercicio inédito, obviamente, es lo obvio, porque solo conocíamos el anual, contemplado en la ley, ese sí, y algunos gobernantes que se les empezó a ocurrir la jalada de los 100 días, pero fuera de un informe al año de haber ganado la elección, pues nunca lo habíamos visto en el Zócalo, que fue pues más un meeting, un híbrido entre ahí un montaje, un meeting, un mensaje dirigido a sus bases duras, no a otros, y que por cierto no ha sido la concentración masiva más numerosa en la historia de las que ha convocado López Obrador, que por cierto tampoco las marchas anti-AMLO fueron muy nutridas que digamos las del domingo, esas sí fueron un fracaso, lleno de simbolismos como le gusta a él comunicar, 4 personas muy cercanas en el templete, su esposa, quien dicen que podría ser su sucesora, Claudia Sheinbaum, y el viejo lobo de mar, Muñoz Ledo, que pues es visto más como la bisagra del cambio de régimen, ¿no? Como por ahí reseñaron en una crónica muy buena en Eje Central. Y estoy de acuerdo que entre más actos de información haya, es mejor. Hay quienes dicen que se desgastará muy pronto porque las mañaneras, porque tantos informes, tantos actos de este tipo. Yo creo que el problema no es tanto si hizo este informe o si se desgasta o si hay un exceso de su imagen en las pantallas. Más bien yo creo que lo que habría que ver es si realmente los datos que da son reales, porque muchos de estos que lanzó no hay forma de verificarlos. Por ejemplo, lo del 95% en el combate al robo de combustible, como que no hay una forma ahí de medir si es real o no. También el asunto de los 113,000 millones de pesos en ahorros por austeridad, también está ahí cuestionable ver si realmente es así o no. Pues es que no hay modo de medirlo. Siempre tiene otros datos. Sí, y también el asunto de los 78 compromisos cumplidos de los 100. Quiero pensar que él quiso decir que más bien empezó a instaurarlos, porque yo creo que cumplidos en 7 meses, entonces pues ¿qué va a pasar al año? ¿Qué va a informar? Pues que ya cumplió los 100 seguramente, ¿no? Entonces ese es algo de lo que queda, ¿no? Hay varios puntos como el de la economía, dice él que no hay recesión. Sé que esto va a contrapelo de lo que dicen los agoreros del apocalipsis económico que vendrá a México y que va en contra de lo que dicen las calificadoras internacionales, pero también hay datos duros que son de organismos autónomos del Estado mexicano, como el Banco de México, el INEGI, etcétera, que tienen datos que no reflejan que esté tampoco tan maltrecho, como por ejemplo el peso cerró
2.16% más en este semestre que cuando cerró el 2018. También el petróleo tuvo una ganancia del 36% en el barril del crudo y la bolsa mexicana también creció. Entonces, así como que digas que viene un desastre, todavía no. Más bien, lo que sí puede pasar es en el asunto de la confianza de las empresas, que estas sí han invertido menos en este semestre porque les da miedo que echen atrás algún proyecto estratégico con las consultas a mano alzada. Puede ser, vamos a ver en el mediano plazo, pero por ahora puede ser que esto de que no hay recesión, pues sí esté sustentado en estos datos que te estoy diciendo. Sí, 3 puntos que mencionas que de cualquier manera en buena medida dependen más de factores externos que de lo que haya se puede sido, hacer pero en lo tampoco interno. se está desmoronando Pues sí, todavía. pero ahí nos a la buena de Una Dios, quién recesión no es sabe. desmoronarse. Exacto. Es que la economía deja de Se moverse asienta. hacia arriba. Bueno, el 3% dato, arribita. el dato, 3% exacto. arribita. Poquito, pero Creo que- tampoco hemos estado acostumbrados a grandes crecimientos en México. Pero bueno, para no desviarnos Digamos nada que más, sigamos. porque Julio Ya todavía acabó tu tiempo. Julio trae la temperatura de la semana pasada, cuando no. decía que nosotros éramos agoreros de la desgracia Sí, o no, económica. y- Más bien hablando nada más del tema de lo que se está tocando hoy. Y muy rápido, hubo pocos anuncios nuevos, ¿eh? No hubo algo que tú dijeras, wow. En la mesa no pondría tenía dos que cosas. O número uno que dice, más bien tres. Número uno que dice que va el aeropuerto el siguiente mes. Ahí un desafío abierto. Pase lo que pase con los amparos. Número dos, en el tono retador de que pues sí, los apoyos sociales sí los estamos dando directamente, pero así es y así va a seguir siendo. Y número tres se refiere a la presa del Zapotillo, que es un tema que viene en otro bloque. Exacto. ¿No tendríamos que verlo esto más como un evento meramente político, partiendo de que lo que se conmemoraba era el triunfo político del hoy presidente, David? Sí, claro, yo creo que es un evento político, un evento de celebración del triunfo Un de mitin, la lo elección de hace un año y no un informe de gobierno. Creo Un que montaje. se confunden dos figuras o dos propósitos distintos en uno mismo y en efecto, si hubiera celebrado únicamente el triunfo del 1 de julio del año pasado, habría sido justo eso, una celebración de un triunfo importante, de una alternancia en el gobierno y punto. Pero haberlo mezclado, haberlo interpretado como una especie de informe de gobierno es donde creo que se queda muy corto. Al final fue una Ahí yo mañanera creo que- espectacular en el Zócalo, tanto como Básicamente, repitió lo que ya yo sabíamos. lo que creo es que, digamos, si dividiéramos en temas o en aspectos su informe de gobierno, creo que en lo económico hay un reconocimiento de un no muy buen desempeño de la economía. Hay variables macroeconómicas como el tipo de cambio, como la inflación, o algunas otras que se han mantenido bien, pero hay otras variables económicas que no mencionó, que no van tan bien, como el desempleo, como el crecimiento y demás. Creo que la economía, sin embargo, reconoce que no va lo suficientemente bien como quisiera. Eso a mí me parece que es un aspecto positivo. En temas de seguridad, por ejemplo, también reconoce que no se ha avanzado nada, que hay mucho por hacer y enfatiza el tema de la Guardia Nacional. Creo que ahí también hace un mea culpa interesante. En lo político, habla de un final de un régimen viejo, decreta el fin de la corrupción en los siguientes 6 meses, y hace una apología de un cambio que todavía no se ve a ciencia cierta. Y en lo social, creo que es donde está su gran apuesta y no enfatizó suficientemente la reorientación del gasto público hacia los programas sociales, que creo que es la parte más importante que está haciendo esta administración. Pero en general a mí me parece que es un evento lleno de aspiraciones, lleno de datos propios, lleno de temas que no son verificables, muchos de ellos, de promesas que dice que ha cumplido, que en realidad son apenas promesas que inicia, que no podrían decirse que se hayan cumplido. Y es un evento atípico, que me parece legítimo hasta cierto punto que lo haga. Digo, no lo había hecho alguien antes, pero se le ocurrió a él hacerlo. Y sin embargo, me parece que va a tener muy poco tiempo para informar en su siguiente informe de gobierno, el oficial, que es el 1 de septiembre, porque no hay que esperar hasta cuando cumpla un año de haber estado en la administración, el 1 de diciembre, sino el 1 de septiembre. Exacto. Y del 1 de julio al 1 de septiembre, que son 3 meses, va a tener muy poco más que informar de lo que ya dijo. O sea, a mí me preocupa que siga, digamos, anunciando promesas, dando datos que no son verificables y
hablando un poco de lo mal que le dejaron el país y de lo mucho que ha cambiado sin dar datos duros de cómo en efecto ha cambiado el país. Sonia. A mí no me sorprende la mezcla de partidismo con función en el gobierno. En realidad todos los partidos lo hacen. Quizá lo que llama la atención es que no todos convoquen a una cantidad de personas a un festejo como el que se dio. De hecho, otros presidentes, otros gobernadores han tenido festejos con relación a la fecha de su triunfo. Esa parte a mí no me parece que sea tan delicada o que sea tan grave. En realidad, él puede, desde el punto de vista partidista, hacer el festejo que quiera y el éxito o no éxito que tenga dependerá de la convocatoria o de quien siga creyendo que debe ir a apoyarlo este tipo de actos. En lo que tiene que ver ya propiamente con lo que ha sido este primer año de ejercicio de gobierno, porque eso sí ha sido, creo que eso es lo que ha sido atípico en este país. Tuvimos a un presidente electo que empezó a tomar decisiones desde el momento en que ganó y no desde el momento en que asumió la presidencia de la República. Por eso hace este corte de caja al año. Además, eso que mencionaba Julio, estamos acostumbrados a los cortes de caja arbitrarios de los funcionarios públicos. Institucionales, ¿no? Más que arbitrarios. Arbitrarios de hacerlos cuando quieran. El de los 100 días, se refiere. O sea, me refiero a eso, a que cada quien hace el corte de caja cuando le da la gana. Pero lo marca la Constitución, ¿no? Ah, bueno, pero ese lo tendrá que hacer, el formal y constitucional lo tendrá que hacer, pero son arbitrarios, exactamente. Y lo que vemos, por supuesto, coincido con lo que señalan Julio y David, que hay muchos datos que reflejan más bien la visión de un presidente, del presidente más que de lo que realmente está sucediendo. Que creo que en términos generales podríamos resumirlo. Creo que Andrés Manuel López Obrador recibió un país destartalado y saqueado y no ha sabido cómo resolverlo. Quizá eso es lo que ha decepcionado a muchos cuando él dijo que ese país podía caminar, que podía volver a funcionar. En realidad no ha sabido cómo hacerlo, sobre todo en temas esenciales como son el combate a la pobreza y la inseguridad, que son quizá los dos espacios en los que había mayor expectativa cuando los mexicanos decidieron votar por una opción diferente. Es todo responsabilidad del presidente. Seguramente en un país que estaba tan mal es muy complejo y entre más vamos conociendo lo que sucedía en términos de corrupción, entre más conocemos todos estos proyectos que se han detenido, lo que hay detrás de estos proyectos y la corrupción en la que están asentados estos proyectos, creo que a mí me sigue quedando todavía la sensación de que eso tendría que haber pasado, que tendrían que haberse sometido a revisión. ¿Por qué? Porque siempre con el pretexto del desarrollo y del progreso se ha saqueado al país y se ha afectado a quienes menos tienen. Entonces, creo que no ha sido tan malo desde este punto de vista. El problema es que no hay alternativas. Ahí sí coincido en que las expectativas que había en torno a la forma en que él sí iba a hacer funcionar este país no las ha cumplido. Algunos analistas encienden focos de alerta en el hecho de que mientras López Obrador daba este discurso en su meeting, bueno, el Senado aprobaba la ley de austeridad republicana, que de alguna manera le da mangancha al presidente para decidir qué hacer con los ahorros, con esos recursos que se estarán ahorrando y que dicen pues un manejo completamente discrecional. Inclusive la oposición ya habla de que pues recurrirá a la Suprema Corte de Justicia a hacer valer las leyes. Fíjate que la pregunta que hacíamos al inicio del programa es si a usted le ha cubierto las expectativas un año de que ganó Andrés Manuel López Obrador. A mí sí me ha cubierto las expectativas. Yo esperaba este tipo de gobierno con López Obrador. A mí me parece que está fundamentado en un discurso, en apropiarse de un discurso, en pretender ser el único eje posible de cambio para el país. Lo vendió muy bien. Lo vendió también que aplastó a sus adversarios. Y me parece que se ha dedicado, desde que es gobierno, a hacer una eficaz propaganda día con día de cuál es su planteamiento de país. Y yo digo eficaz propaganda porque dar unos datos, ocultar otros datos, ofrecer cuestiones que no son medibles, eso es hacer propaganda. Me parece que no es sorprendente porque López Obrador lo hace Donald Trump, lo hace Enrique Alfaro aquí en Jalisco. O sea, es un estilo de gobernar
que ya es mucho más apelador de emociones que de cuestiones racionales. Esto me parece que no es sorprendente, o sea, yo creo que siempre ha sido así, además Andrés Manuel López Obrador. Él dice que cumplió 78 de sus 100 promesas. Pues sí, pero resulta que las 3 más importantes, que son seguridad, economía y salud, bueno, 3 de las 5 seguramente más importantes, no solamente no se han cumplido, sino que van incluso a la baja. Tan solo revisemos la estadística de homicidios en el tiempo que va de gobierno alza, contra la estadística igual del año pasado, y va a la alza. Va a la alza el homicidio, no la seguridad, a eso me refiero. La economía, por supuesto que está en recesión, o sea, no se trata de que tú quieras decir que tienes la razón. Todavía, en este momento desaceleración, todavía no hay recesión. Bueno, pero la discusión tendría que ser eso. La discusión tendría que ser, no hemos crecido, o Las sea, cosas por su nombre, no hay recesión técnicamente, hay una desaceleración drástica. Que recesión puede es cuando es anunciar, negativo. ok, de acuerdo. En un trimestre será recesión, Sí. pero hoy no lo es todavía. Bueno, estamos con eso. Y el tema de combate a la corrupción, pues la verdad es que yo no entiendo cómo se puede combatir la corrupción sin instituciones. Y a lo que se ha dedicado también el gobierno de López Obrador, y esto también es parte de su manía ideológica, de su visión ideológica, es a destruir instituciones. No solamente hablo yo de poderes que tienen muchos defectos y que si tú encuentras el defecto para hablar de que ese poder no sirve, pues vas a desmontar todo. Yo solamente recuerdo a Fujimori. Cuando el poder legislativo no le cumplió sus reformas, pues... ¿Lo cerró? Lo cerró, exactamente. Yo estoy esperando que eso suceda, para serles sincero. Ojalá me equivoque. Ojalá tenga razón. ¿Cómo va a tú. cerrar el Congreso Ojalá. si tiene Mayoría? Tiene mayoría, casi no lo prácticamente? necesita. No necesita. necesita, ¿verdad? Tienes toda la razón. No Y sé, en la eso era- intermedia, si las encuestas que hay, va a arrasar. exactamente, Posiblemente. le podría ir mejor todavía. Lo que demuestra En las eso es que intermedias va a arrasar. estamos en la época de los flautistas de Hamelin y se domina a los electorados con promesas, con apelaciones a la emoción, sobre todo con este discurso que divide. A mí me llama mucho la atención a los críticos de la oposición. No hay una oposición digna. Tampoco tenemos una posición digna. Si se apela a emociones y contestas con emociones, nunca vamos a salir de ahí. O sea, a mí me parece que no es sorprendente todos los esto. presidentes han Ninguno ninguneado a la como él. oposición. Ninguno como él. Ninguno como él. Vamos a los comentarios que Nomás ustedes nos que hacen llegar utiliza en las términos redes más- sociales. No, ninguno ha dividido al país por eso como te él. asusta. Que si le dan Ninguno chance como él. a nuestro público también con su Sí, opinión. claro, por supuesto. Muchas gracias. Vamos a las redes sociales. A un año de que Andrés Manuel López Obrador ganó en las urnas, ¿su forma de gobernar es lo que esperabas? Fue la pregunta que se planteó desde las redes sociales de Canal 44. Petrita dice no. Solamente nos dice empática. No. También agradecemos a El Apá de 3, que también se firma en Twitter como @análisis mexicano o mexican. Dice, sí, excedió mis expectativas por mucho. Muchas Pero gracias. no explican en qué sentido. No nos dicen qué Entonces, a ver. sentido No, seguramente exactamente. en positivo, ¿no? Bueno, entonces ahí hay un empate ¿Y cómo sabes tú? ¿Tú técnico. escribiste eso? No, porque cuando dices exceso, sus expectativas son tales. Sí, por y- supuesto. Pero cuando yo digo, ese tipo me iba a golpear. Sí la superó. Y me puso una golpiza y además me... El Apá de 3 te podrá responder después. Yo creo voy a también que decir, el superó mis Sil se la expectativas, superó yo a nomás favor. esperaba golpes. Vamos a la pausa, continuamos. Así como sucedió con el gobernador priista Jorge Aristóteles Sandoval con un tuit del 29 de enero de 2013, cuando en campaña escribió: "Lo reitero, Jalisco debe ser el principal beneficiado de las decisiones y no el que las padezca. No vamos a inundar Temacapulín". Y luego se retractó. Hoy, la historia se repite. El gobernador Enrique Alfaro, que el 22 de abril de 2013 criticó el deslinde de su antecesor con otro tuit escribiendo: "No se necesitan mesas de trabajo, se necesita cumplir la palabra y tener pantalones. No inundar Temaca, ese fue el compromiso. Hoy también da marcha atrás". Alfaro expresó que será la federación la que defina la altura de la presa El Zapotillo y con eso le deja prácticamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la decisión final. Si la cortina tiene 80 metros de altura, afirmó, o tiene 20 o tiene 100, a Jalisco le toca el 76% del agua. Ese fue el punto de partida con el cual construimos el acuerdo. Lo que es más, insistió que fue un gran logro el acuerdo de redistribución de líquido al que llegó este fin de semana con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Ganaderos y agricultores de la región de Los Altos opinan lo contrario.
y afirman que les ha dado la espalda. Con el deslinde de Enrique Alfaro respecto a que la altura de la presa El Zapotillo es un tema del gobierno federal, ¿es un hecho que será inundado el pueblo de Temacapulín? Un acuerdo de entendimiento el que firmaron Enrique Alfaro y Diego Sinué Rodríguez Vallejo, quien de hecho desde hace 3 días mantiene como tuit fijado. Firmé un acuerdo de entendimiento relativo para el aprovechamiento de las aguas del Río Verde. Y en realidad, bueno, sí falta que todavía nos digan en realidad si ya se modificaron los papeles, porque Sinué después ha comentado en algunas entrevistas que no es necesario como tal hacer esos ajustes en cuanto a las proporciones de distribución del agua. Así que nos quedamos un poquito confundidos. ¿Pero qué ajustas? No ajustó nada. Eso está previsto desde 1995. Es decir, siempre te ha tocado más del 70% siempre acá fue Jalisco, 76-24, siempre se nos vendió que Jalisco era el gran beneficiado porque 3 de cada 4 litros se quedan en Jalisco y nomás se va 1 litro. Pero yo que se refería a los decretos posteriores de 2005 No, 2007. es que esos son convenios, esos no son decretos. El decreto presidencial es el del 95, modificado en 97, para darle 13 millones de metros cúbicos a los ganaderos de los Altos, que no afectó tampoco el agua de Guanajuato, afectó la de Jalisco, simplemente para garantizar que Jalisco le diera poquita agua a los ganaderos. Pero en realidad no hay ningún cambio. A ver, a mí me parece que Enrique Alfaro se está lavando las manos. ¿Por qué? Porque sus aliados electorales fueron, la gente de Temaca confió en él, a la cual utilizó en sus mítines para decir que Aristóteles Sandoval había traicionado ese famoso tuit. Y a la gente del Observatorio Ciudadano del Agua, que son sobre todo la gente de los Altos que ha pugnado fuertemente estos últimos años por impedir que se dé el trasvase de agua de Río Verde a Río Turbio, que para que la gente sepa es la cuenca donde se ubica la ciudad de León, Guanajuato. Él utiliza esa fuerza social, ese desprestigio en que terminó cayendo el gobierno de Aristóteles, que no supo qué hacer durante 5 años para cumplir o no cumplir el famoso tuit, ese tuit condicionó fuertemente la administración de Aristóteles. Un gran error de su administración. Pero fíjate, por lo menos Aristóteles le metió 100 millones de pesos a su negativa, porque eso le pagó a la UNOPS para que fundamentara por qué no podía salvarse Temacapulín y por qué era mejor ir por la apuesta de 105 metros, que de forma mucho más sencilla Emilio González ya había establecido. En este caso Alfaro trata de ser astuto y dice, con que me dejen mi 76% que le hagan como quieran. Y entonces, si la presa se hace a 20 metros o a 100 o a 200, 76 es para nosotros. Se está lavando las manos. Pero ha cuidado mucho su declaración. No ha dicho siquiera la posibilidad, no ha referido a la posibilidad de que suban la cortina. No lo he dicho, pero déjame decirte, la lucha de los salteños es que no se vaya una gota de agua en la ciudad de León. Y él la respaldó cuando era presidente municipal de Guadalajara en esa reunión en el Teatro de la Ciudad. Pero eso desde los decretos presidenciales del 95 estaba descartado. Es decir, siempre se contempló una cuarta parte para León. Sí, o sea, porque el vaso y la cuenca tenían... Lo que está reclamando la gente de los Altos, y me parece que tiene racionalidad, las condiciones de 1995, por cierto, con datos que se levantan en el medio siglo previo, no son las mismas condiciones que ahora. Si algo es dinámico en la naturaleza, entonces creo que aquí habría que buscar la manera de apelar judicialmente cómo logras que se hagan estudios nuevos que validen, uno, cuánta agua hay. Si algo arrojó el estudio de UNOPS, carísimo, de 100 millones de pesos, es que no hay esa agua. No hay agua. Y bueno, dice Aristóteles en su momento, nos quedamos con un nuevo reparto, pero no nos va a ajustar, como quiere León. No va a tener sus 120 millones. Ni siquiera en eso hay ya un compromiso de Enrique Alfaro. Pero claro, es que la discusión no tiene tanto que ver con el volumen como tal, sino la proporción de reparto. Es que eso no es discusión, justamente por lo que estás diciendo. Exacto, eso porque está desde el principio. ¿Qué repartes? No hay agua. Pero No tienes hay una agua ahí en concesión, Los Altos. entonces tienes que garantizar el volumen también. Pero o sea, ¿cómo el tema el volumen si no, es que si el justamente, no tiene eso? Justamente es un tema mucho más complejo que el acuerdo que dice el gobernador resuelve el abasto de agua para zona metropolitana. Ahí está la mentira, en que no estás resolviendo un problema. Si se llega a un acuerdo para destrabar un primer paso, lo que viene después es tan complejo que es muy complicado. Yo creo que en este sexenio veamos que avanza. Para empezar, el tiempo que tardaría en llenarse la presa. Eso sería con la disponibilidad de agua que hay. 3 años. Se habla incluso de más, de mucho más tiempo para eso. Pero si la otra parte es... Si los de Temaca paralizaron la presa, ellos fueron, no fue Aristóteles, Claro, no fue ningún gobernante.
¿Por qué Sí no iba a fueron, pasar otra Agustín, vez? sí fueron los gobernantes por los errores y por la corrupción. Bueno, sí. Al hacer las cosas de manera indebida y al tratar de sacar ventaja en todo, con los negocios, con las empresas con las que les dieron tanto la construcción de la presa como la concesión para la construcción del acueducto, eso es lo que tiene Pero si detenida tú la no presa. reclamas como afectado, no ocurre. O sea, Claro. aquí hubo una acción legal, sobre todo de la gente defensora de Temaca, cuando saca Aprovechando Emilio, esos errores. saca Emilio el acuerdo y el Congreso después reclama que no fue tomado en cuenta. Pues sí, fue una violación del orden constitucional, del papel que debe tener el Congreso del Estado y por eso perdió. Los errores vienen desde el inicio, desde Sí, la por administración supuesto. de Emilio González Márquez, inclusive hasta para negociar con los afectados, ¿no? No, Porque eso les siempre es un estuvieron error manejando continuo. mentiras durante todo el Por ese supuesto, además, la instalación de los poblados, es que es lo que te digo, son tantos problemas Sí, en torno al proyecto. Los poblados fueron una farsa, no existen los nuevos existen. poblados, nuevo Temacapulín. Claro, Y, pero yo creo que, y el a otro ver, poblado, ¿cómo en se llama? corto- Talicoyunque, Talicoyunque. no existen como tales. Yo creo que Talicoyunque es el al nuevo final, Temaca. lo que tanto Aristóteles como de alguna manera Alfaro trataron de defender la no inundación de los poblados y un poco recargarse de manera explícita o tácita o en corto con los Pero no pobladores. es que no hay manera de que no se inunden los claro, poblados. Por eso, cuando dicen no inundaremos Temacapulín. Temacapulín, y iremos a 80 metros, al final del día, eso también es riesgoso. Entonces, al final, en corto, todos te lo dicen, Pero en los 80 equipos de metros Aristóteles. inundas dos poblados, de todas maneras. Claro, Acacico entonces y Palmarejo no Acacico se y no, salvan. Manejo no no tiene son de ninguna sentido manera. dejarla a 80 si te puedes ir a 100, ¿qué Pero son? la otra parte, O sea, a ver, Sí, pero esa es una ok, lógica desarrollista. A ver, Sí, pero además aquí está hay el una tema del disputa por un trasvase, recurso claro. muy escaso. El Río Verde es un río del desierto. Nace en Zacatecas, es una zona Por eso, altamente pero productiva no tiene y sentido con lluvias dejar la erráticas. presa a 80 metros si ya invertiste muchísimo dinero en las Es que bajo esa lógica, Pues, tú dejas te como- avientas. Bueno, bajo esa lógica no tiene sentido haber suspendido el aeropuerto y lo Tampoco, suspendieron. Pues no, no, tampoco es que la En tiene este lógica. caso hay una justificación ambiental mucho más clara. Además, ¿Cuál es la justificación ambiental bueno, que pueda...? no hay un análisis ambiental en el caso de la exportación de agua del Río Verde al Zapotillo. Pero además tienes una economía que le está generando a Jalisco prácticamente la mitad del PIB agropecuario, que es Los Altos. Los Para Altos es entender, una entonces, región muy La rica. situación, Agustín, ¿el planteamiento de tu parte es que se quede en 80 metros? Yo no tengo ningún planteamiento, yo no soy No, bueno, gobernante. no, bueno, a ver, afortunadamente. pues, esa el será planteamiento válida. es que tienes que analizar los derechos en colisión. El presidente ha hablado, y me parece que en ese sentido es correcto, hay un derecho a la alimentación igual que un derecho al agua, un Pero derecho a la tienes que salud. partir de la disponibilidad. Si no sabes Bueno, qué en vas el a caso- repartir, Sí, pero todo insisto, lo que estén el hablando agua es un no sirve de insumo nada. básico para producir alimento. Los Altos producen alimento. Claro, pero el agua va a ser para muchas necesidades. Para Los Altos, para León, para Guadalajara. El proyecto no incluye las obras de conexión, por ejemplo. No, bueno, pero No. o sea, son, No, además, a ver, pero el proyecto no incluye agua son tres para la partes. actividad agropecuaria. Una es la presa como tal, otra es el sistema de distribución, que es el que está más saturado, y otra más es el volumen o la disponibilidad del volumen del líquido para repartir. A mí me parece que en el tema solamente de la presa, en corto, los equipos de los gobernantes, tanto de Aristóteles como ahora de Alfaro, te dicen, no tiene sentido dejarla en 80 si ya invertiste para una presa de 110. Vámonos al máximo. 105, no. 105. Ya Y lo de veo, todos sí, modos se van a inundar los poblados y esa parte se va a sacrificar por un bien superior que tiene que ver Sí, ese es con... el discurso desarrollista. Sí, pero Sí, esa es la verdad. Ese es el o sea, discurso de toda la vida. No necesariamente. yo creo que insisto, no hay mira, otra ¿cómo lo opción. salvas? ¿Cómo La a 80 no región salvas de todos alteña modos? es actora económica Por eso, altamente pero relevante. justamente en una presa que de ¿Cómo salvas estas 105 vas a comunidades? permitir tener agua, un poco más de agua para todos. El volumen ya no es el mismo que el que se discutió en los 90s. Es un volumen probablemente mucho menor. Pero si No, logras probablemente, consolidar la evidentemente es presa mucho a menor. 105, te permite distribuir un poco más a todos los actores dentro de ese 75-25. Mira, es un poco agrama. la lógica como, ya construí la torre, págame la compensación y sigue haciendo tu torre, aunque violes los usos de suelo. Bueno, es aquí algo lo parecido. aquí lo dijimos, Me parece aquí que, lo que dijimos. hay que demoler a veces obras. Por eso, no. Sí, por ¿Esta supuesto. tendría que demolerse? Aquí No sé, pero por lo menos ajustarse, aquí ¿se estuvimos puede en ajustar? desacuerdo con Villas Panamericanas. Aquí algunos dijeron que había que demolerse Villas Panamericanas. Yo siempre he sostenido que frente a la inversión, a los recursos ya invertidos ahí, sería un Pero analiza despropósito y una costo-beneficio. ineficiencia. Hoy dejen hablar a ¿Qué es Julio, más perjudicial? pobrecito. No hay Dejar necesidad. la presa y construirla
o demolerla y preservar derechos y sobre todo el aspecto ¿Demoler la presa? esencial que tiene una región que es altamente productiva. No, bueno. Pero es que la presa no se contrapone con la productividad de los altos. ¿Cómo no? Porque Si el agua va a es la haber agua, misma. no, pero por eso, pero también va a haber agua para los altos. ¿Cómo? No, En el proyecto no está. En el decreto no reparte agua para los salteños. La parte del 75 de Jalisco hay... Para las comunidades urbanas. Mira, aquí hay una perversión en la ley de aguas nacionales. El uso público urbano es prioritario. Con eso tú puedes matar cualquier región productiva. ¿Por qué? Porque primero son las ciudades. Es un asunto, ¿dónde están los intereses económicos y políticos que actualmente que usan los financian altos es la campañas misma que electorales? van a usar. Tendríamos que empezar por esto. ¿Por qué el interés inmobiliario de Guadalajara está por encima del interés de los productores de los altos? Obviamente no la va a querer contestar el gobernador. Es evidente que el gobernador tiene cercanía con los poderes inmobiliarios de esta ciudad. O sea, habría que empezar a analizarlo por eso también. Julio, por favor. Bueno, respecto a lo que dice Agustín y Sonia, obviamente estoy de acuerdo en que la presa no se va a llenar, en que los estudios no están actualizados, en que no se sabe cuánto agua se va a repartir y en que no debe haber presa y que esa obra debe echarse para debe abajo. haber, para No, ti no, no, sí pues también claro que tendría que no. demolerse esta. Estoy de No digo acuerdo. eso, Estoy de acuerdo con lo que... Con Agustín de que se tiene que... Sí, así como estoy de acuerdo en que las villas panamericanas van para abajo y estoy de acuerdo Julio, pues, en, quieres derruir que, todo. en que sí, ¿por qué? Porque está destruyendo el medio ambiente y porque ya se ha hablado de todo lo que hay detrás, de todas las sospechas de negocios y corrupción. Y aquí en este sentido Mientras no de hayas demoliciones no vas a acabar con estas obras corruptas. Sí, Pero porque... claro, si no demuelen Porque es 2 el pisos mismo- de un edificio. Porque es van el a mismo demoler una modus presa. operandi, o sea, Claro. hago las cosas Es mal. que es absurdo. Y ya después Hasta digo, cierto no, punto, es que hasta mira, cierto ya hay inversión, ya cómo Exacto, quieres ya que es le una echen para violación de atrás. la legalidad. O sea, es perverso, O sea, es ¿por qué en otras perverso. partes la violación Es de el la legalidad espacio de entraña Julio. eso? deja que Pero, hable. es el espacio de Es Julio. perverso, ¿no? Entonces, nada más para lo que decía David de las producciones, lo que pasa es que el agua se la llevarían con el acueducto primero a León y ya después, si hay, se regresaría el bombeo de regreso técnicamente, lo que ha explicado Juan Guillermo Después de Márquez en el pasar por el Observatorio río Ciudadano. Turbio. Clarifiquemos. No, pero el oye. problema es que las dos ciudades someten a una región, Claro. insisto yo, altamente productiva. Sí. Guadalajara no va a perder con León. Eso no va a ocurrir. Estás sacrificando el agua para los que producen alimentos para una buena parte del país que son los altos para hacer coches Pero a ver, en hoy Guanajuato. los altos toman agua de distintas fuentes que son las mismas que se supone que se respetarían, incluida la del río. Toman A ver, de ahí. Pero tú muestras Es decir, el estudio de balance de relación agua superficial y agua subterránea. El agua subterránea y la superficial están íntimamente ligados. No hay Claro, nada. pero- no hay estudios, no sabemos. Pero hoy se respetan las fuentes de agua de los altos. Además se plantea darles ¿Pero por qué dices espacio, eso? Porque hoy toman agua de algún lado. Ah, bueno, los la toman altos. del subsuelo, Por pero eso, es el pero mismo no se va a acuífero. prohibir. Pero no, a ver, el agua de la presa va a ser el agua A del ver, río, no es de un Sí, acuífero. Pero los ríos nacen de manantiales que vienen de acuíferos. O sea, es De muchas Sí, muchas fuentes, Agustín. Déjame decirte, De el muchas- límite de Jalisco y Aguascalientes, tú checa la derrama del Río Verde, no hay derrama. Aguascalientes se queda con toda el agua, tiene un emporio productivo muy importante. O sea, que quiere decir que la cuenca de los Altos es la que está abasteciendo el Zapotillo. Quiere decir que tienes, yo no diría incluso, a ver, no condeno el Zapotillo, una presa se puede operar. Si tú dices no 80 a 60, no tienes que destruir nada, nomás opérala. Ese no es el punto. El punto es que no hemos todavía clarificado cómo están los intereses locales, que tienen que tener prioridad en cualquier cuenca del mundo. Primero satisfago los intereses locales y después digo, ¿sobra el agua o no sobra el agua? Ni Pero a ver, siquiera esa pregunta la hemos respondido. El estudio de UNOPS aborda el tema de los altos y da soluciones Te voy y a decir que alternativas. hizo el estudio de UNOPS. Yo lo conocí muy a fondo porque era mi materia de todos los días. Ellos mismos lo confesaron. A mí me pidieron que hiciera un estudio de cómo operamos con el Zapotillo. No sin el Zapotillo. Nunca se hizo un estudio sin la posibilidad de tener un embalse ahí. O sea, en realidad un UNOPS traía dados cargados porque no, el eso sí. cliente, Por le supuesto, está el cliente pidiendo le dijo, justifícame el está- Zapotillo. Claro, Dime el justifica. cómo sí. Pues sí. Es lo que se le Exactamente, el famoso dime cómo sí. A ver, en este sentido, por lo pronto lo que podemos descartar es que derruyan la presa. Al menos por los Digo, anuncios para que ya hablar de hicieron opciones tanto el gobernador reales y viables, como ¿no? Puede el ser presidente que no Andrés se Manuel López derruya. Obrador, que Y ya sin lo embargo, dijo se ayer en Se su está cayendo mensaje. sola en el Sí, abandono. no En se va a este momento está concluir abandonada. probablemente. Pero López Obrador ya dijo que el Zapotillo va.
Sí, Lo sí, declaraba en lo su dijo mensaje de ayer. ayer. Pero están Lo dijo pagando por mantener la obra, ¿no? Claro. O sea, se está pagando de dinero Y el público. tema es qué vas a hacer con el contrato de la concesión. El contrato de concesión está vigente y además estás demandado para cumplir con ese contrato. Y luego, ¿cómo destrabas también todo el tema legal, que ya es un desbarajuste? Exactamente. Ante la Y Suprema el Corte de paso, Justicia. además, en la demanda que hace Abengoa, que viene toda la documentación acerca de por dónde pasaba el acueducto, es una cosa espectacular la forma en que diseñaron el paso del acueducto. Pasa por ductos de petróleos mexicanos, por derechos de vía, por terrenos particulares, por otras, por drenajes. De hecho, llegando a León, cruza un drenaje y le dicen al Ayuntamiento de León que tiene que mover ese drenaje, y el Ayuntamiento de León dice, oye, es el drenaje periférico, yo no puedo moverlo, que pase por otro lado. Es absurdo lo que hicieron con el diseño de la obra. Entonces, a mí me parece que eso es lo que va a terminar haciéndolo inviable. Y un técnico, por cierto, que es Arturo Gleason, ayer subió un video ya en el que dice que no es solución de fondo, o sea, porque los acuíferos se van a batir y en 2030 ya va a ser muy difícil recuperarlos, y pues hay más agua en la que se desperdicia que la que pudiera darse en esa presa que va a estar seca. Hay más agua en una inundación de Avenida Patria que lo que va a tener Los en ese río. acuíferos de los Altos están vedados porque no tienen agua. Así es. Y esto es información de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco. O sea, hay una contradicción. No tenemos, fíjate, crea Enrique Alfaro de nombre la gran transformación que requería el sector agua. Las secretarías de gestión integral del agua. Gestión integral del agua significa que tengas todos los elementos y sepa cómo funcionan para realmente tomar decisiones pertinentes. Tendría que dedicarle 1 o 2 años a generar conocimiento para tomar decisiones sensatas. Me parece que el problema de Enrique Alfaro es la prisa. Hay otras soluciones que se pueden emprender, pero los técnicos las tienen. Regresamos. Luego platicamos de eso. El domingo 30 de junio se suscitó una granizada nunca antes vista que afectó más de 400 fincas en Guadalajara y Tlaquepaque, así como 80 vehículos. Especialistas afirman que fue consecuencia de una fuerte inestabilidad en la atmósfera. Otros consideran que es solo resultado del calentamiento global. Al final, queda claro que no hay infraestructura urbana que soporte un fenómeno similar. Las autoridades tardaron 48 horas en poder regresar más o menos el orden a la zona. Y ahora buscan recursos federales para apoyar a las familias afectadas. El mismo domingo 30 de junio, como se había prometido, inició funciones la Guardia Nacional en todo el país. Se trata de un modelo creado en esta administración, aprobado por el Congreso de la Unión con 362 votos, pero cuestionado desde el principio, sobre todo porque se pretendía un mando civil que terminó siendo militar. Por el momento la conforman 35,000 militares y 8,000 marinos, aunque la intención es que conforme salgan las primeras generaciones de la academia, serán sustituidos y volverán a sus cuarteles. La tarea no será fácil. Hay resistencia en algunas partes de la República, como el estado de Tabasco, donde fueron recibidos con bloqueos y autos incendiados. ¿Crees que la Guardia Nacional será una solución contra la violencia que se vive en Jalisco? Aprovechamos para ir a los comentarios de ustedes, tanto a propósito del tema anterior como de este que estaremos abordando ya en unos instantes. Bueno, de estos dos temas que estaremos abordando en unos instantes. Así que vamos primero a los comentarios de ustedes. Muchas gracias por su participación y por estar atentos a su programa. Con el deslinde de Enrique Alfaro respecto a que la altura de la presa El Zapotillo es un tema del gobierno federal, ¿es un hecho que será inundado el pueblo de Temacapulín? Se preguntó usted qué considera, y el APAD de 3, siempre participativo, dice sí, ya que requiere agua a la nación mexicana, se reubicarán los pueblos, no importa el estado federativo, la patria es primero. Muchas gracias por su participación. González Márquez muy amable. Es el prócer de esta sociedad. Exactamente. ¿Cree que la Guardia Nacional será una solución contra la violencia que se vive en Jalisco? Y sus opiniones, sus comentarios. Héctor González Vax, saludos Héctor, dice no es una solución, pero es un programa de seguridad que nos dará un respiro y fortalecerá los arduos trabajos de la Fiscalía Jalisco y las policías del estado y municipal. Y supongo Héctor que lo dijiste en serio, ¿verdad? Muchas gracias, un abrazo.
El APA de 3 dice sí y solo sí. 1. Atacan de forma inteligente las células de delincuentes, casa por casa, colonia por colonia y poblado por poblado. 2. Si los padres de familia denuncian a sus hijos delincuentes, en Jalisco, postdata, más vale vivo preso que muerto. Muchas gracias también por su comentario. Bueno, pues entremos en materia. Nos granizó y en paralelo pues entraba en funciones la Guardia Nacional. ¿Por dónde le iniciamos, Sonia? ¿Podríamos decir que la Guardia Nacional nos dejó helados? Si quieres así terminar a manera de conclusión. Digo, para que podamos perfecto. converger los temas, ¿no? Exactamente. Sonia, ¿por cuál iniciamos? ¿La Guardia? Por la Guardia. Yo creo que no ha habido todavía una fórmula que nos permita pensar que se resuelven los problemas de inseguridad, sobre todo mientras seguimos viendo que los procesos y la impunidad y los errores en fiscalías, en Poder Judicial, se mantienen. Me parece que si no hay un cambio, y volvemos a lo mismo, integral, en la forma en que se va a abordar el tema de la inseguridad, seguiremos teniendo acciones aisladas como va a terminar sucediendo con la Guardia Nacional. El tema de la militarización o del perfil militar que tiene la Guardia Nacional creo que nos tiene preocupados a muchos. ¿Por qué? Pues porque los antecedentes de este país con respecto al ejército haciéndose cargo de la seguridad no han sido los más gratos. Y la otra parte es si no terminará siendo una manera de que los estados y los municipios se deslinden de la responsabilidad que tienen en virtud de la presencia de la Guardia Nacional. Creo que tendremos que esperar a ver cómo camina. Jalisco es uno de los estados, justamente por el nivel de inseguridad que tiene, seleccionados para arrancar como uno de los focos de atención de la Guardia Nacional. Y creo que muy pronto podremos ver el reflejo que esto tiene. Yo creo que hay una buena parte de la población que está de acuerdo. Pues hay que recordar nada más cuando empezaron el ejército a patrullar el centro de la ciudad caminando de la zona metropolitana de Guadalajara y algunas zonas como Chapultepec o como Providencia, mucha gente decía que se sentía protegida. Sin embargo, me parece que fueron todavía señales muy incipientes de lo que puede ser una militarización y en la que creo que hay que tener mucho cuidado. David. A ver, yo creo que el debut de la Guardia Nacional en Jalisco, en efecto, fue ayer cuando se informó, mas no desplegó necesariamente, el contingente asignado para el Estado. Este martes que llega, ¿no? Sí, de 3,000 y tantos efectivos. Sin embargo, el verdadero debut de la Guardia Nacional en este país fue con la militarización de la frontera sur y también la intervención en la frontera norte. Es decir, el debut de esta nueva estrategia de seguridad de este gobierno fue para los propósitos para los que no fue creada. Ahora bien, yo creo que Agrégale Tabasco con el impedimento para que entrara. Exacto, además, digo, Tabasco, Chiapas, el sello de la frontera sur y la intervención en la frontera norte, que fue muy desafortunado. Las imágenes hablan por sí mismas. Pero a ver, más estructuralmente a mí me parece que la Guardia Nacional es una estrategia equivocada, al menos por 3 razones. Una, porque en efecto es la militarización de la seguridad pública que es contrario a la idea de la Guardia Nacional Civil. Todos los mandos, desde el más importante hasta el último eslabón, son militares, con licencia o sin licencia, en funciones. Incluso alguien criticaba el anuncio de la Guardia Nacional ayer con el presidente López Obrador, antier, cuando aparecían otra vez los militares en primera plana en el vehículo que los transportaba, donde el secretario de Seguridad, que supone que coordina la Guardia Nacional, en un segundo plano, en la segunda fila. Entonces, lo primero es que hay que enfatizar que es la militarización de la seguridad pública y no digamos, el mando civil. Lo segundo es que, en efecto, no contempla el fortalecimiento de las policías o las corporaciones estatales y municipales. Entonces, puede ocurrir lo que ya decía Sonia, de que entonces claudiquen las corporaciones subnacionales en su labor policíaca de seguridad, que es lo que puede ocurrir al menos en los estados más débiles donde les urge la seguridad. Y tercero, que es una policía, la Guardia Nacional, reactiva y no tanto preventiva, no digamos de estrategia e inteligencia, que está para militarizar, para, digamos, patrullar las ciudades y las regiones y no tanto para hacer inteligencia. Ninguna, digamos, mecanismo de inteligencia, de investigación se ha anunciado, al igual que se ha presumido
el despliegue de la Guardia Nacional. Entonces, son 3 factores que, lejos de pensar en una nueva estrategia, simplemente acentúan y profundizan las estrategias anteriores. Y estamos también ante un asunto no menor. Sí, es una militarización de la seguridad, pero aparte con elementos que al menos lo que han dejado ver un poquito en algunos mensajes, no están muy contentos. Hay quienes se sienten degradados por el hecho de integrarles a la Guardia Nacional. Hay otros que dicen que el trato que se les está otorgando no es el adecuado, no es el digno, y comienzan a soltar algunas manifestaciones. Y no tienen ni dónde van a dormir. Exactamente. Todo esto los está inquietando. Podría ser también otro factor de alerta, porque metes elementos que no están muy contentos con su trabajo. Sí, no, hay que tenerlos bien atendidos porque pues van a tener una labor muy complicada y todavía abonar a unas condiciones no muy gratas en sus hospedajes. Esperemos que no sea así. Decía David que, y también Sonia, que este asunto de la seguridad se debe de atender de manera integral. Estoy de acuerdo, o sea, también hay que atacar las causas que provocan la violencia, tanto cultural e indirecta, y también el asunto de la inteligencia. Sin embargo, no justifico, pero entiendo que se tenga una estrategia de este tipo porque lo primero que hay que hacer es calmar al país y las situaciones en las que están. Todas las esperanzas de los ciudadanos en materia de seguridad están puestas en la llegada de esta Guardia Nacional porque si bien existen muchas dudas ante el esquema de la institución, que es así como pues castrense con una embarradita muy pequeña de civil, pues al menos ahí hay un órgano que les da medio de vigilancia y la presencia de Durazo, una embarradita, pues esta esperanza radica en 2 cosas. Número 1, la desesperación, porque otras estrategias no han funcionado y queremos salir ya de esta situación de inseguridad, y número 2, porque pues no tenemos de otra. Claro. Ante la vulnerabilidad en la que estamos los ciudadanos, no nos queda más que abrazarnos a este clavo ardiendo. Claro, que quizá la presencia podría ser la virtud que tenga ante un Estado que abandona. No, o sea, el que los veas ahí, exactamente. Triste, pero no hay no atacar de fondo. Porque ahorita la autoridad ha abandonado, ha dejado, ha cedido el territorio, entonces a lo mejor la presencia podría ser la virtud. Agustín, porque tenemos que hablar también de la granizada. Le estás poniendo una tentación a un cuerpo que en México, en la historia, por lo menos desde Lázaro Cárdenas para acá, ha sido, en mi opinión, ejemplar, entre comillas, con todos sus excesos. El ejército ha estado siempre al servicio de la institución presidencial. Nunca ha sido al revés o nunca ha sido utilizado para alguna tentación política. El ejército tiene esta tradición en México, a diferencia de Sudamérica, donde efectivamente hubo muchas sazonadas. Para guardar un poco el recato le cambiaron este nombre de Guardia Nacional, aunque pues tenga el todo ejército lo castrense fue utilizado que quieras. para la guerra sucia, pero le respondía al presidente, le respondía al poder civil. Me parece que esto sería una prueba que el ejército no ha estado sometido en décadas y ojalá que esta tradición de respetabilidad por los poderes institucionales funcione a favor. Ahora, me parece que de todos modos no va a ser la solución, ni creo que fuera la única opción. Yo creo que la solución es más difícil, como siempre. O sea, ¿por qué hay tanto delito? Pues porque nadie va a la cárcel, ya lo hemos platicado muchas veces, hay impunidad, hay falta de legalidad, las instituciones del Estado no lo cumplen. Veamos el caso, no vayamos más lejos, un delito imprudencial. El caso de este futbolista que mató a una pareja terminó como delito imprudencial cuando está determinado en el código que es agravante el alcohol. Estas cosas, ¿por qué pasan? Pasan mucho más de lo que deseamos y entonces los culpables de delitos culposos o dolosos no están en la cárcel. Claro. Y mientras este sea el ejemplo, todo el mundo se toma justicia por su propia mano. Total, yo le echo la culpa a los narcos. Yo digo que los narcos fueron y entonces no vamos a llegar nunca a nada. Bueno, tenemos como 3 minutos para platicar acerca, sí, de la granizada, pero yo extendería la preocupación más allá de nada más la granizada de Tlaquepaque. Lluvia que nos cae, lluvia que nos está perjudicando, lo cual demuestra la pésima planeación, la permisividad. Ese tema simplemente diciendo, ¿se acuerdan que en 2015 una de las promesas del recientemente electo alcalde de la ciudad fue una inversión histórica sin precedentes en infraestructura para que no se inundara la ciudad? Esos temas quedaron en el olvido. Hubo deuda incluso. A mí me sorprende. Sí, 200 millones de pesos. A mí me sorprende que el gobierno federal lo iba a financiar y terminó siendo el CIAPA que lo financió porque el gobierno federal no tocó recursos. Pero no se hizo nada. Incluso la obra. No, sí se hizo.
pero se hicieron cosas que terminan siendo... Menores. No, Menores. se hicieron varias rectificaciones importantes en Atemajac. O sea, hubo 6 o 7 puntos atendidos. Uno de esos... los arcos del milenio, donde la primera lluvia se llevó todo, porque no, es que no hay dicen poder que se les taponeó la boca de tormenta. Pero es increíble. A ver, ahora, que el granizo- máxima prioridad. El granizo es mucho más complicado. Pero, pero las aguas, lo que dijiste, claro. José Ángel, las aguas, no digamos este granizo atípico histórico. Este fue histórico, las atípico. aguas inundan la ciudad. Y a mí lo que me sorprende ¿No es era que un Huentitán? tema tan importante, que era prioridad supuestamente, ahora se haya olvidado. No está más en la agenda, ¿no? Si tuviéramos el sistema de alerta temprana que en su momento el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG y el gobierno del Estado habilitaron algún tiempo, hace unos 3 años para atrás, podrías haberle avisado a la gente que venía un evento muy fuerte en la zona donde cayó y la gente por lo menos podía meter el carro a la cochera o tratar de ver de qué manera. No, así no debe la azotea, funcionar. porque en el nivel que alcanzó. ¿No sirve el radar? ¿No sirve el radar? No se está utilizando porque de unos 3 años para acá, y eso me lo comentó Ángel Meulener, el doctor, se dejó en el olvido el sistema. Es un sistema que necesita una ciudad que está padeciendo estos Sobre efectos. todo Son para efectos que- de cambio climático. ¿Cómo los enfrentas? A sobra. Pero también tienen sistemas de alerta para que la población no esté en riesgo. Por supuesto. Y el patrimonio. Y la indolencia, porque en la mayoría de las colonias donde hay estos casos, tienen algunas hasta 30 años, que es tradicional que cada temporal se inundan y siempre están pidiendo a las autoridades, siempre está ese clamor y no los escuchan. Es una O sea, ciudad muy es el mal construida, abandono ya terrible. histórico. Y el Y crecimiento fíjate- desordenado y el que no se esté considerando esta construcción de grandes edificios en paralelo con Claro. colectores de Son mayor Oye, el grandes calidad. arrastre de edificios. tierra ¿El en, arrastre esta vez? en No todas hay las inversión tormentas que- es terrible, por ejemplo. De basura y de tierra, o sea... Y No, la pero de parte tierra, alta de de la todos los cuenca la edificios estás y el tren urbanizando. ligero y todo, ¿Cómo no vas a tienen contener el un agua terregal, arriba? porque- No la vas a contener, el agua va a bajar. Y se va a Siempre. inundar. Y hablaba un investigador de la Universidad de Guadalajara, el maestro Valdivia, que ya tienen 350 puntos detectados. Hace 5 o 6 años eran El del 300. mapa de riesgos, o sea, el atlas de Hace riesgos de 20 años Valdivia. eran 70. Ha Por aumentado. Dios, es una ciudad cada vez más peligrosa. Vulnerables, riesgosa. Exactamente. Sí, porque Ahora- siempre causa víctimas, en este caso. De 600 a 1,000 millones de pesos al año. Cada año Yo hay me pregunto muertitos. si eso lo traduces en inversión, haciendo las cosas bien, si Claro, no la habrías para pagado captación de ya. agua. Fíjate que sí, ese costo se dispersa entre muchísimos afectados y no le cuesta, digamos, al Estado. En cambio, canalizar ese recurso, si le ahorraras ese dinero a los afectados y lo invirtieras en obra pública para mitigar los efectos Sí del le cambio cuesta al climático, Estado en parte. Un está razonamiento dando de homenaje antaño. a- Mínimamente. Sí, pero A ver, sí hay mínimamente. algo de eso. Un razonamiento de antaño era que salía más barato pagarles los daños, restituirles el homenaje a los afectados, que llevar a cabo este tipo de obras que serían costosísimas y por lo tanto mejor valía la pena dejar así. pero las nunca cosas. restituyes el valor real de Pues las no. pérdidas que generas. Ahí es con donde los radica la afectados. irresponsabilidad. Claro, o sea, Tenemos un gobierno, y hablo de los gobiernos de los últimos 30 años por lo menos, donde hay cobardía para tomar decisiones correctas. Si bien la zona consolidada de la ciudad es muy complejo porque hay derechos muy establecidos, ya hay escrituras y hay toda una serie de cosas que implicarían un gasto importante para rectificar los arroyos, como lo hizo no se Seúl. puede, no se puede eso. Sí se puede y Seúl lo hizo en su principal arroyo. Es una zona turística espectacular. Claro, el Estado coreano tuvo la capacidad económica, política de convencer a los coreanos de que valía la pena eso. Y no- Pero mira, vete a la pocos cuenca casos, alta, sí. vete a la cuenca alta, vete a la primavera donde se está invadiendo. Quita a la gente que está invadiendo los arroyos. Esa gente la va a matar un día una luz. Esa gente está viviendo ahí y nadie pone orden. Nadie. Ahí sí hay cobardía porque el costo es menor, a diferencia de la parte consolidada de la ciudad. Me parece que estamos solo es renunciando. homenajes, Para concluir, Volvemos al terror. tema de la legalidad. O sea, si no te pasa nada hasta que te mueres, pues quién Sí, sabe a quién le no toca la solo es el muerte. homenaje, las vidas Sí, que se pierden claro. y el terror, la angustia de que Claro, cada eso también hay noche que con las contabilizarlo. lluvias estar con el Exacto. Jesús en la boca. ¿Quién es responsable de la muerte de personas en zonas bajas? Es el Estado, es el El Estado, municipio por supuesto. que no sabe aplicar las leyes. Y no solo el tema de riesgo, por ejemplo. Y no los que viven nomás, los que pasan en el carro se los lleva o una boca de tormenta. Nos vamos, compañeros. Muchísimas gracias, muy amables. noches. Buenas noches. Gracias también a ustedes por su compañía.